Gracias, presidente. Muy buenos días, un saludo especial a todos, especialmente a los funcionarios citados, señor ministro, señor general, señor viceministro, director de la Federación de Departamentos, y a todos quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Con nuestra compañera la doctora Clara Rojas, hemos querido focalizar la discusión sobre este debate y la citación del día de hoy en aspectos relevantes del Código Nacional de Policía que han trascendido a la aplicación de las normas que allí se establecieron en el año 2016. Y yo quisiera concentrarme en tres aspectos fundamentales que fueron objeto de las inquietudes que le planteé a los citantes. El primero de ellos está relacionado con dar cumplimiento al artículo primero, valga la redundancia, del Código, de la Ley 1801 del 2016, en el aspecto de que este Código es de carácter preventivo, más que sancionatorio, que este Código lo que busca es evitar que los ciudadanos realicen conductas que puedan ser objeto de una sanción por parte del Estado colombiano. En ese sentido, el Código tiene que, mejor las autoridades de policía, al aplicar el Código, tienen que ser muy persuasivos y tener toda una gran estrategia de educación, de capacitación, de promoción de la normatividad para precisamente evitar que las sanciones que trae el Código sea lo recurrente. Yo he escuchado durante estos 2 años casi ya de aplicación del Código que la gente le da más relevancia a la multa, a la posible multa por cometer una actividad que el Código reprocha o a la actividad de policía y no tanto a los beneficios que trae el Código en materia de prevención. En ese sentido, hicimos un requerimiento al Ministerio de Educación. No vino la ministra, pero así como no vino la ministra, hay un viceministro. Está la viceministra, bueno, qué bueno que esté la viceministra para no hablarle a sordos. Según la respuesta que nos dieron a nosotros, el Ministerio de Educación no ha hecho nada para aplicar el Código Nacional de Policía y no ha cumplido con la orden que le da este Código en el artículo 236, donde ordena al Ministerio de Educación a desarrollar toda una estrategia de programas de capacitación precisamente para garantizar que este Código sea un código de carácter preventivo. Dice aquí la norma: a través del Ministerio de Educación se deben desarrollar programas para el fomento de competencias que fortalezcan la cultura ciudadana, la convivencia, así como el respeto por las normas y las autoridades. Eso no lo ha hecho el Ministerio de Educación. En la respuesta que nos dan acá, el Ministerio de Educación cita otros referentes, que ha desarrollado el Programa Nacional de Competencias Ciudadanas, que lo viene desarrollando desde el año 2004, que ese programa se desarrolló en el marco de una estrategia que ha formado a 3.700 educadores en el año 2011 al 2014. Esas están fechas incluso por fuera de la vigencia del Código. Este Código es del 2016. Es decir que ese Programa Nacional de Competencias Ciudadanas pues no tiene una relación con este Código y con el objetivo de este Código Nacional de Policía y Convivencia, que es un código que tiene como objeto fundamental la prevención. Igualmente, dice en segundo punto, que han desarrollado el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Derecho de los Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, que es muy bien que lo hagan, pero lo han hecho con base en la Ley 1620 del 2013, otra ley que estaba vigente antes de la entrada en vigencia de este código, sin desconocer que el código también trae unos temas relacionados con violencia contra menores de edad o con infracciones de adolescentes. Y habla también de la Cátedra de Paz, que está establecida en la Ley 1732 del 2014, pues que realmente la Cátedra de Paz no tiene nada que ver con el Código de Convivencia, pero del Código no nos dice nada del informe del Ministerio de Educación. Es decir, y ni siquiera hacen referencia a la norma que estoy citando yo, que es el artículo 236 de esta ley vigente desde el año 2016. Yo sí quisiera, ya que vino la viceministra, que nos diga si es que no han hecho nada, cómo es que van a empezar a cumplir el Código Nacional de Convivencia, porque si la Policía Nacional no coordina con el Ministerio de Educación, lo que vamos a ver son más casos
de violación a las normas de comportamiento del Código de Policía y no lo que quería el legislativo colombiano, que era que este código realmente fuera un código que regule los comportamientos para que los ciudadanos se abstuvieran de violar esas normas. Eso era lo fundamental de este código. Nosotros no queríamos ver en la televisión sanciones a los ciudadanos, sino más ciudadanos educados, más ciudadanos que respetaran la convivencia con los otros ciudadanos, más ciudadanos que respeten a la autoridad de policía y más autoridad de policía que respete a los ciudadanos. Y hasta ahora, con la aplicación de este Código Nacional de Policía, no hemos visto que eso esté ocurriendo. Por eso me gustaría que vean este video, que es el segundo punto que quería tratar. Esto es lo que pasa todos los días en los centros urbanos de Colombia. Un ciudadano, lo cogieron los policías, entre tres casi no lo pueden controlar. ¿Y es que pueden pegarle ni pueden hacerle en eso? Un vendedor de paletas está sufriendo eso. Es un crimen trabajando. Mire todo lo que hay. Y desde el comienzo lo maltrataron, desde el primer momento lo maltrataron. Lo cogieron feo, feíto. Lo cogieron tan feo, es un muchacho trabajador. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Por ahí lo pueden dejar. Sí, está trabajando. Se llevan al ciudadano con su carrito de paletas. ¿Cuál es el mensaje que el Estado colombiano le está enviando a este país? 4, 5, 10 policías detrás de un vendedor informal que vende paletas. Y el Estado colombiano no puede encontrar a un terrorista que asesinó 3 periodistas la semana pasada ecuatorianos y que hoy secuestró, al parecer, a 2 ecuatorianos al mejor estilo de cualquier banda criminal del Oriente Medio. Ese es el mensaje erróneo que está generando el Estado colombiano, porque no estamos aplicando el código como debe ser. Por eso mi pregunta sobre este aspecto es, ¿cómo es que vamos a respetar los derechos fundamentales de los vendedores ambulantes en este país? ¿Será que ese ciudadano tiene derechos? ¿O definitivamente el código dice que él no tiene derecho a vender esas paletas? ¿Será que el código, cuando decía que iba a crear una estrategia para luchar contra el fenómeno de la invasión del espacio público en Colombia, era para luchar contra las personas que devengan su sustento por vender una paleta en cualquier calle del centro urbano de Colombia, o era para luchar contra bandas criminales que crean toda una estrategia millonaria en Colombia a punta de ocupar el espacio público? A mí me dijeron que era para luchar contra esas bandas, no para luchar o dejar a familias vulnerables de este país aguantando hambre. Menos mal la Corte Constitucional le halló la razón a esta comisión primera, porque cuando el código se aprobó en la comisión primera, dejó un componente de respeto por el derecho fundamental al ingreso de los vendedores informales o de los vendedores ambulantes. Lamentablemente el Senado de la República, que piensa muy distinto a como pensamos nosotros que venimos de las regiones, cambió esa norma y prácticamente le dio libertad absoluta para que la policía hiciera lo que a bien tuviera con una persona que vendía algo en la calle. Tuvo que ser la Corte Constitucional la que moderó el asunto y lo hizo con una sentencia del año 2017. A mí sí me gustaría, porque no me queda claro, este video me demuestra a mí que no está claro para las autoridades de policía en Colombia decirnos si se está cumpliendo esa sentencia de la Corte Constitucional y se están garantizando los derechos que tienen los vendedores informales en este país. Entre otros aspectos, porque hacer la pregunta al Ministerio de Defensa, que es uno de los más altos funcionarios que tiene el Estado colombiano, aquí el ministro lo que me dice es que no hay ni siquiera una estadística y que no le corresponde al Ministerio de Defensa hacer la estadística ni a la Policía Nacional de establecer cuántos vendedores informales hay en este país, cuántos hay en Bogotá y cuáles de ellos están asociados con bandas criminales o con actividades ilegales para vivir del espacio público de manera ilegal, o cuáles de ellos realmente están allí es porque no necesitan vivir de algo, necesitan un sustento.
y que si no tienen ese sustento, pues van a entrar en el mundo de la delincuencia o simplemente van a generar que aguanten hambre sus familias. A mí sí me gustaría saber cuál es la estrategia que tiene el Estado colombiano para aplicar esta sentencia de la Corte Constitucional. Y el tercer aspecto general sobre este código que me ha llamado la atención y que creo que es... Continúe, representante Harris, por un espacio de 3 minutos. Gracias, presidente. Y que creo que en el seno de la comisión de seguimiento a este código hay que estudiarlo con detalle, una comisión de seguimiento que se demoró en iniciar, Clara, es verdad, y que sus miembros son representantes a la Cámara de la Comisión Primera, es sobre la protección del derecho de manifestación pública, el derecho a la protesta. Cuando se aprobó este código, acá los miembros de la Comisión Primera hicimos un gran esfuerzo para garantizar que ese artículo 37 de la Constitución Política no iba a ser afectado por las normas de regulación de la protesta social o de la manifestación pública que se pudieran dar en Colombia. Sin embargo, vemos que algunas regiones del país, señor ministro, algunas regiones del país están incrementando la conflictividad social, y en eso el código tiene que ser muy acuicioso. Por ejemplo, la región amazónica colombiana, que fue una región afectada por el conflicto armado, con una presencia permanente de las FARC durante los últimos 40 años, que hicieron y deshacieron en esa región. Ahora estamos conociendo las mieles de la paz, y las mieles de la paz llegan con la explotación del petróleo. ¿Será que los campesinos del departamento del Caquetá, por dar un ejemplo, se van a quedar quietos cuando tienen ahora la libertad de opinión, de expresarse, que antes no la tenían porque las FARC los tenía al yugo de sus fusiles? ¿Será que se van a quedar quietos, darle la bienvenida a la industria de hidrocarburos en la Amazonía colombiana, con el riesgo que va a generar para afectación de nuestros recursos naturales, de la flora, de la fauna y del agua del departamento del Caquetá, el principal recurso con el que cuenta ese territorio colombiano? Pues no. Por eso hace 2 años, cuando inició la etapa de exploración de hidrocarburos, los campesinos marcharon y empezó a llegar el SMAT. Y ya no llegaba hasta los barrios de Florencia como hace 10 años, cuando el conflicto armado era bien complejo en el Caquetá. Ahora el SMAT llegaba a las veredas del departamento del Caquetá. Podía llegar el SMAT a las veredas del departamento del Caquetá porque ya no estaban las FARC. Eso tiene que revisarse en la aplicación del Código Nacional de Policía, porque no podemos tener una herramienta que es para la convivencia, que los ciudadanos en esas regiones del país que han sido tan afectadas por el conflicto armado la vean como una herramienta para la afectación de sus derechos. Yo sí quiero conocer con mucha precisión, especialmente en esas regiones de Colombia, cómo es que nuestra autoridad de policía va a precaver que el Código de Policía no se vuelva el elemento judicial donde los ciudadanos tengan temor hasta que lo metan a la cárcel. Al contrario, el Código de Convivencia tiene que ser para evitar que esas nuevas conflictividades que puedan ocurrir en esas regiones lleguen a presentarse. Entonces yo basaría los puntos de mi discusión en estos aspectos, agradeciendo de antemano la oportunidad que nos brinda, presidente. Gracias.